juece panelista durante esta ronda. Se pueden referir a mí como Alelí o con cualquier pronombre. Abracitos. Nombre es Sara Perales, mis pronombres de preferencia son los neutros. Mucha suerte a todos. Muchas gracias. Bueno, entonces, para los equipos voy a preguntar el orden en que pasarán, si dan consentimiento para que haya público y si dan consentimiento para que se transmita la ronda. Y bueno, también sus pronombres identitarios si lo quieren. Alta de gobierno. Primero sale Adrián Duque, indiferente. Después Angelo, consentimos todo. Muy bien. Alta de oposición. Primero sale Samu, después Pablo. Y hay consentimiento para transmitir. Ah, sí, consentimos. Y público también si hubiera. Cámara baja de gobierno. Hola, primero salgo yo, Manu, ella y Cisas. Y segundo David, pronombres de género indiferentes y consentimos público y transmisión. Cámara baja de oposición. Oli, primero va Marce Gómez, ella, sí consiento público, transmisión, lo que diga Tito. Solo sí pediría que por favor el público no use el chat. Ok. Tito Ortiz acá, pronombres masculinos, ok, con todo. Muy bien. Bueno, entonces se puede transmitir, puede haber público. Público, por favor, no escriba por el chat. Y la moción para la ronda de cuartos es, esta casa considera que debería priorizarse el enfoque conductual por sobre el enfoque estructural. Invitamos a el primer ministro a que dé su discurso. Oli, ¿me pueden escuchar? ¿Me confirman que me escuchan? Sí, se escucha. ¿Y me ven también? Sí. Sí, fantástico. Vale, pues voy a empezar. Denme solo un segundo. Un saludo a toda la sala. Hola, Marcela, Tito. Otra vez nos vemos. De nuevo. Qué qué bonito, qué bonito. Ya, quiero que sepan, ya que tengo una persona del equipo de Adjo aquí, por favor, escriban las infoslides en el orden en el que van a poner en la moción. Preparé 5 minutos del enfoque estructural porque pensé que estaba en el mismo orden, pero está bien. Listo. Y un saludo a la gente de la USPQ si es que vino a vernos. Voy a empezar. 3, 2, 1. Desde primer gobierno, nuestro caso es extremadamente simple. Vamos a explicarles cuáles son los problemas gigantescos que tienen los oligopolios y qué manera, qué matiz es el que mejor resuelve o previene estos problemas dentro de la materialidad del mercado. Uno, hay que entender que los problemas de los oligopolios son de diversa manera, ¿no es cierto? Principalmente porque tienden a romper las competencias, porque suelen impedir el ingreso de alternativas dentro de los mercados, porque muchas veces tienden el incentivo a fluctuar a gusto sus precios y que por lo tanto tengan una afección directa sobre tres actores fundamentales dentro de esta ronda. Uno, sobre los consumidores que ven afectado su capacidad de acceso a ciertos productos. Dos, sobre la economía y la fluidez que tiene la economía en sí mismo dentro de un país. Y tres, sobre la competencia y el mercado. ¿Qué quiere decir con esta problematización? Que nosotros tenemos que ver qué medida puede proteger de cierta manera mejor este tipo de problemas, generando mejor protección a la gente. Uno, ¿cómo se ve, de hecho, este enfoque estructural? Creemos que la infoslide es muy vaga, hay que ser mucho más profundos. El enfoque estructural de la oposición se ve como, por ejemplo, regulación y restricción al control de precios, control y fiscalización dentro de las operaciones de compra-venta dentro del mercado, generación de impuestos de cierta forma que impidan el desarrollo libre de ciertas empresas. Esto se puede ver en la materialidad tranquilamente con el proceso de fiscalización que llevó el Estado colombiano dentro de la compra de Viva Air por Avianca. ¿Qué hizo esto? Evitar, sí, la expansión del oligopolio, pero ¿a qué nos llevó esto? A la quiebra de Viva Air, a la pérdida de muchos pasajes y al acceso, a perder el acceso literalmente de una aerolínea de bajo costo a la sociedad. Noten entonces que el entorpecimiento de la economía se puede dar muy, muy fuerte en el lado de la oposición.
¿Cómo se ve en nuestro lado el tema conductual? Y es que hay 4 cosas fundamentales. Noten que nosotros castigamos a posteriori, pero nuestros castigos se ven de la siguiente forma. 1. Multas fuertes económicas. ¿Qué quiere decir? Le digo a Viva Air o le digo a Bianca, me tienes que dar el 10% de esta ganancia. 2. Podemos obligar a retroceder operaciones, ¿no es cierto? Si entiendo que después de una operación oligopólica que genera más monopolios dentro del mercado, puedo obligar a retroceder esa operación y tengo la capacidad como Estado de retroceder cualquier compra-venta que se efectúe. Pero 3, genera un incentivo de imposición. ¿Qué quiere decir esto? Que a posteriori, si es que, por ejemplo, la afección es muy grande en términos de el acceso al trabajo, el acceso a recursos, el acceso a productos, tengo el incentivo de poner más impuestos y carga impositiva a posteriori. Noten que es importantísimo entender algo, y es que, sí, yo ya les dije los problemas de los oligopolios, pero hay un matiz fundamental. Los oligopolios en sí mismos pueden ejecutar operaciones económicas muy buenas y muy importantes, como por ejemplo compras de aerolíneas que se van a ir a la mierda, por ejemplo revitalización de bancos, compra de startups para poder refinanciarlas y meterles una inyección de capital enorme. Esto a la perspectiva tradicional del economista anti-oligopolio, que es del lado de la oposición, muchas veces se va a ver como posible expansión del oligopolio que afecte la competencia, pero noten que hay un beneficio tácito. Por lo tanto, nosotros creemos que el castigo a posteriori, cuando veamos que la medida no fue buena, ahí es muchísimo, muchísimo mejor. Por lo tanto, primera línea de análisis, que hay una afectación enorme a la economía cuando existe un control más fuerte en el lado de la oposición. 4 mecanismos acá. Primero hay que entender que los oligopolios, ahondando la explicación de la InfoSlide, representan un gran importe en el mercado en las industrias de un país. Muchas veces los oligopolios son conducidos en industrias donde se requiere gran inversión y donde se concentra una gran cantidad del PBI. Mírese eso en Latinoamérica como los oligopolios de las empresas petroleras. Mírese eso como los oligopolios de las entidades bancarias. Por ejemplo, Da Vivienda en Colombia, por ejemplo, Colpatria en Colombia, por ejemplo, en Ecuador, el Banco de Guayaquil y el Banco Pichincha. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces concentra porciones del mercado que son fundamentales para el desarrollo de una economía. Pero además, por ejemplo, mírese como las aerolíneas. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que hacen tiene una influencia y una repercusión a la economía. Pero no solo eso, sino que muchas de sus operaciones de expansión, de subida de precios o de lo que sea a nivel oligopólico, responden a poder incrementar o mejorar las condiciones de vida de un país. Como por ejemplo, cuando los bancos ecuatorianos acordaron fijar ciertas tasas de intereses de manera conjunta, eso a la perspectiva estructural se puede ver como una afección al libre mercado o como una condición expresa de fijar precios entre ellos, pero la realidad y la materialidad fue que este ajuste de tasas de interés generó un boom económico en Ecuador, generó un boom muy importante dentro del ahorro ecuatoriano. ¿Eso qué quiere decir? Que por lo tanto muchas de sus medidas son deseables y son ejecutadas y afectan directamente a la economía. ¿Cómo entonces el control excesivo de su lado entorpece los procesos de la dinámica del mercado? Por 3 razones acá. Uno, creo que tiendes a limitar el desarrollo. Y es muy sencillo. Si, por ejemplo, tienes un grupo y un conglomerado de empresas que lo que quieren es seguir invirtiendo o seguir construyendo fábricas o seguir monopolizando de cierta forma ciertas cosas para ampliar el desarrollo, pero ahora no pueden hacerlo porque tienen controles fuertes del Estado, porque tienen obligaciones fuertes del Estado, porque tienen alta fiscalización para sus precios de venta, limitas el desarrollo en sí mismo. Pero noten cómo esto es grave en sí mismo, principalmente porque detienes los flujos del mercado. Sí, no es un mercado tan libre, pero es un mercado pseudo controlado por un grupo de empresas. Vamos a ser sinceros, lo que quieren es ganar plata y por lo tanto quieren dinamizar la economía. Muy probablemente tengan incentivos muy fuertes a crecer económicamente. Por lo tanto, cuando les metes excesivos mecanismos de control, es un desincentivo gigantesco a, por ejemplo, responder de cierta manera al mercado, a, por ejemplo, responder de cierta manera a crisis o a responder de cierta manera a dinámicas de desarrollo. ¿Cómo se ve este cambio en el tema conductual? Uno, el cambio ya está hecho, por lo tanto, esto es importante porque Gov asume que toda operación oligopólica puede ser riesgosa y puede llevar al daño. Nosotros queremos lo contrario, queremos que estas operaciones son deseables, son buenas y solo en el caso de que algo salga mal, tenemos los mecanismos para retroceder la operación o para poder poner sanciones. Antes baja. Los mecanismos para evitar los oligopolios, como la facilidad para que entren otras empresas, dan beneficios similares a los que tú dices, como dar recursos a los startups para que se consoliden. Claro, sí, sí, Marce, yo estoy de acuerdo.
pero los mecanismos para que entren otras empresas no son necesariamente o conductual o estructural, porque eso no necesariamente responde a esto. Pero incluso tú me tendrías que probar por qué empresa Patito va a poder competirle al Banco Pichincha con 105 años de antigüedad. Pero eso no es lo importante. Lo importante, incluso si no hay tanta competencia, es la estabilidad de mercado, porque eso sí afecta a la economía, al desarrollo y a las personas. En el conductual tenemos mejor cambio, ya que, por ejemplo, ahora no asumimos que todo es malo y que, por ejemplo, podemos liberar esto y entonces hay un desincentivo a la inversión en su lado. ¿Cómo se ve ese desincentivo a la inversión en el lado de la oposición? Principalmente porque ahora la economía se vuelve más controlada. Hay un margen de incertidumbre con respecto a la inversión. Ahuyento a los inversores que dicen, yo no quiero entrar ahí a invertir a esta empresa oligopólica porque simplemente tengo un control estatal gigantesco. En mi lado, esta inversión y esta expansión se puede dar de una manera mucho más controlada y de una mucha mejor manera, porque ahora no tengo controles enormes dentro de la economía. El impacto es de la protección a la economía. Afecta la competencia del mercado, los consumidores y la estabilidad de un país muy, muy orgulloso de proponer. Muchas gracias por esa intervención. Ahora invitamos a líder de oposición. Genial, me tomaré un minuto previo. Genial. Bueno, antes de comenzar mi discurso, quería dedicárselo de nuevo a Pablo Ponce, mi dupla, porque bueno, me está enseñando un montón en este torneo y bueno, haber llegado hasta esta ronda con él ha sido verdaderamente especial. Y bueno, también a mi club, al Comunícate, de la Universidad Complutense de Madrid, que bueno, pues bueno, si estoy aquí es por ellos, básicamente. Así que nada, dicho esto, voy a comenzar mi discurso. Un momentito que me ponga el temporizador. En 3, 2, 1, panel. Creo que es muy importante comenzar el discurso desde Alta de Oppo, caracterizando cómo son los oligopolios y encuadrando esto de forma muy, muy buena. Creo que los oligopolios son al final unas empresas que conforman unos sectores muy importantes en la economía. Creo que al final son unas empresas que tienen unas estructuras mastodónticas que se unen para ponerse de acuerdo sobre los precios o incluso en algunas ocasiones compiten, pero lo importante de todo esto es que ocupan unas ramas fundamentales de la economía. Los oligopolios no son sostenibles en pequeños sectores porque en los pequeños sectores no puede haber unas barreras a la entrada fuertes que son la característica fundamental de cualquier oligopolio. Un número muy reducido de empresas que al final se caracteriza por limitar la entrada de nuevos competidores. Además, quiero señalar que los oligopolios se caracterizan porque controlan los precios y a menudo estos precios son injustos porque si un número muy pequeño de empresas controla estos precios, al final los consumidores van a verse perjudicados por los intereses de este pequeño grupo de empresas. Creo que al final esto supone un fallo de mercado, es decir, una pérdida de eficiencia en el mercado. Voy a explicar esto con un ejemplo. Si, por ejemplo, estamos en el mercado de los coches y un pequeño número de empresas que son al final en el mercado automovilístico unas franquicias muy, muy limitadas que no pasarán de la decena y que entre ellos fabrican la mayor parte de los coches en el mercado automovilístico mundial, creo que si esas empresas se ponen de acuerdo para fijar los precios, no es nada difícil demostrar que los perjudicados serán los consumidores, porque los precios de los coches, ante una situación que se acerca al monopolio, se van a ver perjudicados y los precios van a ascender debido al acuerdo entre estas empresas. Y aunque el oligopolio no sea de competición, sino de cooperación, perdón, de cooperación, sino de competición, los consumidores también se van a ver perjudicados porque los precios van a ser mucho más volátiles. Si las empresas, en lugar de ponerse de acuerdo, digamos que compiten de forma depredadora entre sí, en ese caso los consumidores también se van a ver perjudicados porque los precios van a subir y bajar y esto evidentemente no es bueno porque genera inestabilidad de precios. Vale, habiendo dicho esto, creo que también es importante terminar la caracterización diciendo que al final, ante esta situación de ineficiencia, de fallos de mercado en la que los consumidores se ven tan perjudicados, se precisa una intervención estatal. Y esta intervención estatal se realiza mediante los enfoques que estamos debatiendo. Creo, y esto es crucialmente importante, que el enfoque afecta seriamente a cómo las empresas se desarrollan a largo plazo. Es decir, lejos de ser baladí, es determinante a la hora de definir el futuro de las empresas. Voy a demostraros en este debate, y por eso lo voy a ganar, por qué en nuestro mundo hay más estabilidad de las empresas, por qué en nuestro mundo las empresas van a estar mejor y por qué, en definitiva, esto va a repercutir en el bienestar general.
Creo que en el enfoque estructural realmente tenemos una cualidad que no tenemos en el enfoque de gobierno, en el enfoque conductual. Creo que el enfoque estructural se caracteriza por la permanencia. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que al final el control de operaciones a la concentración de los oligopolios va a llevarse a cabo de forma permanente, de forma que las empresas pueden adaptarse a él en el largo plazo. Nótese que el problema del enfoque conductual es que realmente se van a poner castigos a las empresas, pero no siempre, sino se nos dice por Infoslide que solo cuando abusan de su poder de mercado. Yo aquí tengo que plantear una crítica fundamental y es que no hay medidas rigurosas que definan cuándo las empresas realmente están abusando de su poder de mercado. Creo que no hay medidas rigurosas, no hay indicadores macroeconómicos necesarios y suficientes para definir cuándo una empresa está abusando de su poder de mercado. Creo que esto es algo absolutamente crucial. Creo que en el momento en que adoptamos un enfoque conductual como en gobierno, creo que estamos sometidos a una situación de arbitrariedad, una situación donde los gobiernos realmente van a regular los oligopolios, pero de una forma en la que no hay unos criterios sólidos y al final se va a castigar a las empresas de forma totalmente arbitraria. Creo que esto, la consecuencia de esto, que también es clave en mi caso, es que van a someter a las empresas a una incertidumbre galopante. Y voy a demostrar por qué realmente en nuestro mundo, o sea, por qué realmente esta incertidumbre no es buena en absoluto, por qué perjudica a las empresas. Bueno, pues hay varias razones para ello. Primero de todo, porque genera un entorno de volatilidad bestial. Las empresas al final hay que pensarlas como organismos vivos que se desarrollan en un entorno concreto empresarial que realmente está definido por un montón de factores. Cuando alguno de esos factores cambia, las empresas están sumidas en la inestabilidad. Cuando realmente en el mundo de gobierno a nosotros nos van a poner un castigo arbitrario, volátil, de repente, eso va a alterar al final el funcionamiento de las empresas, porque de estar en un desarrollo estable, van a pasar a una situación de mayor volatilidad. Y esto aquí es crucial un punto, y es la adaptabilidad. En el mundo de oposición, las empresas se adaptan mucho mejor porque el enfoque estructural que defendemos es a largo plazo. Ponderativamente, en el mundo de gobierno, al final la adaptabilidad de las empresas es mucho menor y al final va a haber más crisis de empresas, las empresas van a estar en una situación peor, va a haber unos resultados del ejercicio más volátiles y en definitiva esto va a perjudicar al conjunto de la economía por la propia inestabilidad de las empresas que la protagonizan, que como he dicho al principio están en los sectores más importantes y estos sectores más importantes se ven tan perjudicados, entonces esto va a afectar al conjunto de la economía de un país. En segundo lugar, ¿por qué la incertidumbre nos importa y por qué al final estamos mejor en el mundo de oposición? Bueno, pues porque en el mundo de gobierno esta incertidumbre, esta arbitrariedad de cuándo ponemos las regulaciones va a dificultar la planificación de la producción. Creo que las empresas al principio de cada ejercicio se marcan unos planes determinados de acción, se marcan, digamos, unos objetivos en los que, no voy a dar pues lo siento, en los que ellos definen qué van a producir, qué van a hacer. Y realmente cuando nosotros estamos planificando la producción tenemos que tener en cuenta un montón de factores. Si esos factores del entorno cambian, qué es lo que se consigue en el mundo de gobierno, entonces esto es muy negativo para la planificación de la producción. Esto es algo que al final va a perjudicar la producción. En lugar de que los coches se produzcan 10.000 unidades, a lo mejor se van a producir 5.000 o a lo mejor se van a producir 15.000, pero lo que quiero decir con todo esto es que va a haber unos desajustes estructurales importantísimos en la producción y esto evidentemente va a hacer que la economía sea mucho más volátil y se mueva de forma mucho más brutal y esto evidentemente perjudica la estabilidad económica a largo plazo, dado que los oligopolios representan los sectores más importantes de las economías. Y en tercer lugar, ¿por qué esta incertidumbre es tan importante? Bueno, pues porque tiene la capacidad, como consecuencia de la dificultad de planificación de la producción, de alterar potencialmente las estructuras organizativas de las empresas. Creo que, por ejemplo, esto se puede ejemplificar perfectamente con los despidos. Creo que cuando la planificación de la producción no se hace de manera adecuada porque se ponen estos castigos arbitrarios a las empresas en el mundo de gobierno, creo que en este momento muchas empresas están condenadas a tener que despedir a la gente porque al final la planificación y la producción ha fallado. Creo que también están, en definitiva, obligadas a cambiar su estructura empresarial de la noche a la mañana porque de la noche a la mañana se les ha puesto un castigo que es arbitrario, al que no se han podido adaptar, al que no tiene afán de permanencia y que realmente van a tener que modificar su estructura de forma muy repentina, lo que va a perjudicar también a sus resultados a largo plazo. Creo que en el momento en que estos resultados a largo plazo se perjudican y en el que el sector oligopolístico sale perjudicador, la economía en general sale perjudicada dada la importancia de estos sectores oligopolísticos en la economía y creo en definitiva que en el mundo de oposición hay mucha más estabilidad a largo plazo de las empresas y por lo tanto el desarrollo económico se puede llevar a cabo de forma mucho más sencilla y halagüeña. Muchas gracias, encantado de poner. Muchas gracias por esa intervención. Ahora invitamos a viceprimer ministro. Hola,
¿Me escuchan? Sí, se escucha. Perfecto. Denme un segundito y empiezo. Gran sala. Le quiero mucho a Baja de Opo y a Baja de Gobierno igual. Y gracias, Amparo, otra vez por venir a ver otro de mis discursos. Tercera vez. A ver, empecemos. Estar en 3, 2, 1. Desde Alta de Gobierno, creemos que no todos los proyectos son dañinos para el mercado o la economía, pero limitar la potencialidad de crear empleos, de crear millones de dólares y de abaratar costos significativamente más para las personas solo por un potencial daño, creemos que es significativamente terrible para la creación de oportunidades que puedes tener dentro de una economía. Voy a hacer 3 cosas en este discurso. Primero, quiero explicar por qué el castigo sí se justifica y por qué el castigo sí es suficiente. Creo que tengo 3 mecanismos. Uno, porque muchas veces el castigo en sí es un disuasor suficiente, ¿no es cierto? Creo que lo que ya te dice Adrián son disuasores enormes. El hecho de poner multas fuertes económicamente o el hecho de retroceder operaciones que ya le va a costar a esta empresa millones de dólares tener que retroceder o solo ponerle un mayor impuesto en la perpetuidad, probablemente le afecte fuertísimo a la empresa en términos de disuasor. Pero en segundo, porque muy probablemente el hecho de tener este disuasor también puede ser una percepción pública negativa que haga que menos empresas quieran comprarlas o que hagan que menos inversores quieran ponerlas, y creemos que esto ya es suficiente para esto. Segundo, porque muchas veces el castigo es reparativo, ¿no es cierto? No es que están matando a personas, pero muchas veces es en términos económicos, que es más fácil de que la empresa pueda solo devolver la economía otra vez y que es más fácil para que el Estado pueda controlar y fiscalizar esto fuertemente. Pero en tercero, porque muchas veces la competitividad dentro de estas empresas es importante. Ellos quieren tener el mismo control del mercado y si es que una le castigan y por lo tanto tiene peor control porque tiene más deudas, porque debe más dinero, significa que ya no puedes tener el mismo control que las otras y por lo tanto la competitividad misma del mercado, exactamente como te decía Alta de Oposición, es un disuasor suficiente para este tipo de cosas. Creemos que eso es significativamente importante. No, ustedes no me dieron point, no sé por qué les va a ayudar el point. Segundo, creo que si Alta de Oposición hablaba de que era difícil ver hasta qué punto se abusan este tipo de cosas y pobrecitas las empresas, tengo varias cosas. Uno, si Alta de Oposición se dio cuenta de esto en 15 minutos, creo que es muy probable de que estas empresas también se den cuenta de esto después de un análisis extenso sobre esto. Esto significa que probablemente le consulten al gobierno antes de hacer alguna transacción para ver si es que esto va a resultar en una sanción o no. Probablemente ellos van a ver sanciones anteriores que el gobierno ha hecho para ver si es que, esto entre en este tipo de cosas. Pero muchas veces son proyectos súper grandes, como los que te decía Adrián, porque literalmente implica tener más poder del mercado para que ya no sea una balanza como igualitaria entre todos, lo que significa que son proyectos que ya se anuncian con mucho tiempo y ahí es cuando el gobierno les dice, oigan, si hacen eso, probablemente les vamos a sancionar dependiendo de cuál es el impacto. Creemos que ahí es cuando significativamente, si las empresas deciden igual hacer esto, igual viene la sanción y ese es un dinero extra que el gobierno puede ocupar para que sea significativamente importante. Creo que esto es súper importante para 2 cosas, porque uno, literalmente le doy más incentivos a estas empresas que ya me caracterizan que tienen tanto dinero y millones de dólares para literalmente poder acaparar más mercado y para que literalmente puedan dar más empleo a las personas. Miren cómo literalmente si podemos dar más empleo a millones de personas, crear más mercados, literalmente significa que es más fácil de que podamos salvar a otras empresas, tenemos más incentivos porque entendemos que estas son cosas que capaz a lo mejor tenemos un poquito más de mercado, pero a lo mejor no tenemos tanto que vaya a ser desastroso para la economía. Pero Adrián ya les da un punto muy clave, ¿no es cierto? Hay una percepción muy fuerte de los países a tener que limitarlos fuertemente a estas empresas para que no se salgan de la raya, exactamente como decía Alta de Oposición. Creo que esto es uno, por el miedo de ejemplos anteriores que piensan que esto se va a generar un monopolio y que ahí sí las personas van a estar esto. Pero en 2, porque depende fuertemente de los gobiernos anteriores. Gobiernos
porque depende fuertemente de la percepción de las personas, ¿no es cierto? Si es que la percepción del gobierno es como las empresas son terribles, tenemos que limitarlas, probablemente les limiten significativamente más a que si es un gobierno más liberal. Depende fuertemente de este tipo de cosas. Creemos que eso lo único que hace es que las empresas tengan menos incentivos a desarrollarse y menos incentivos para poder tener la adaptabilidad que alta de oposición tenía. Lo único que va a pasar es que, si es que estas empresas son estables, muy probablemente el poder se mantenga dentro de esas y sea más difícil para que las empresas nuevas y chiquitas que Marce quería que entren, porque literalmente ya no van a tener incentivos de hacer nada, pero tampoco tienen incentivos de dejar entrar a nadie. Dale, Tito. Y las empresas saben que viene una sanción y los gobiernos están interesados en incrementar la recaudación fiscal. No entiendo cómo esto impide que se conforme a una industria que no se fundamente en seguir dañando y explotando a los consumidores a expensas de beneficios para el gobierno y para esas empresas. Literalmente ese es tu mundo, Tito, porque en el nuestro hay más incentivos de que los costos se reduzcan, cuando literalmente estas empresas tienen más incentivos de hacer más proyectos y literalmente ser mejores en este tipo de cosas. Quiero aquí ahora sacar una extensión importante. Uno, ¿por qué las empresas tienen mejores incentivos de actuar cuando no las controlan? Creo que son varias cosas. Uno, porque cuando las controlan estas empresas que ya son tan fuertes, van a buscar las maneras de saltarse los control de alguna forma en el mundo de oposición, ¿no es cierto? Sacar capital, buscar empresas fantasmas. Por lo tanto, creo que esas son afectaciones reales al control, que por lo tanto es significativamente peor en el mundo en el mundo de oposición. Pero en segundo, porque a las empresas no les gustan que les controlen y por lo tanto tienen un incentivo a tomar incluso más represalias de una forma u la otra. Es un ejemplo clarísimo. El grupo Davivienda en Colombia lo que hizo para saltarse los controles fue abrir muchos bancos con diferentes personas jurídicas y así saltarse las restricciones. Si nosotros vemos en nuestro lado, es más fácil ponerle a todo este grupo las sanciones, porque literalmente ellos se pueden saltar más fácil estas reglas, pero en el nuestro igual les decimos solo cierra todos estos bancos, nos das más dinero, creemos que es muy importante. Pero en segundo, ¿cómo afecta la competencia más allá de la estabilidad económica? Creo que esto limita el acceso a las oportunidades que nuevas empresas pueden tener, o que startups puedan tener, ¿no es cierto? Como en nuestro mundo damos más financiamiento enorme a startups y empresas nacientes que pueden requerir operaciones oligopolias para mantenerse vivas o para literalmente crecer, que eso no se da en el mundo de ellos cuando no tengo incentivos de inversores para entrar. Creemos que en segundo, con el enfoque conductual, lo que hace es que las operaciones de competencia sean mejor previstas, mientras que en oposición ni siquiera quieren entrar. Creemos que esto significa que en la comparativa hay más incentivos para que nuevas empresas, más startups, más empresas chiquitas puedan crecer, porque literalmente como la percepción del mundo de oposición es tan mala, probablemente no les dejen hacer eso a estas empresas. Pero en tercero, ¿por qué las empresas tienen mejor incentivo a actuar cuando no las controlan? Creemos que ya les explicamos que esto fuertemente afecta la efectividad de oposición. Todo lo que esto hace en el debate son varias cosas. Uno, que la efectividad que esto va a tener en oposición va, va, va a ser significativamente menos que en la de nosotros, porque en la de nosotros igual las empresas no tienen incentivos de actuar tan malo antes de, pero sí tienen libertad para actuar como, mientras que en las de ellos significativamente pueden hacer otras medidas para que igual puedan abusar el poder. Pero en segundo, por en términos de la competencia y la competitividad, es más fácil que la empresa pueda hacer más cosas y por lo tanto generar más empleos, generar más dinero para la economía, lo que ahí sí afecta fuertemente a las personas muy orgullosos de proponer. Muchas gracias por esa intervención. Ahora invitamos a vicelíder de oposición. Hola, ¿cómo estás? ¿Se me escucha bien? Se escucha bien. Perfecto. Me pongo cámara como siempre. Nada, saluda a toda la sala. Un honor llegar hasta aquí, y sobre todo con Samu. Espero que esté aprendiendo muchísimo. Ya le hice 50.000 dedicatorias ayer. No me quiero poner tierno. Así que nada. Me encanta la emoción, tío, porque encima nuestro nombre es teoría de juego, por literalmente un profesor que tuvimos de microeconomía el año pasado, en micro 1. Y que salga una cosa de oligopolios que literalmente estoy estudiando ahora mismo, la verdad que me gusta bastante. Pero bueno, no sé, me gusta. Voy a acabar de avísame cuando me quede, tipo cuando se me queden 10 segundillos, lo de siempre. Vale. 3. Uy, coño.
3, 2, 1. Parece que Adri y Ángelo han entendido cuál es el funcionamiento de esta moción y cómo se aplican las medidas en el mundo de oposición. Porque literalmente toda su línea argumental se basa en cómo hay diferentes elementos que afectan a ciertas empresas del oligopolio y son afectadas por todas las condiciones e imposiciones empresariales que se ponen en oposición. ¿Cuál es la diferencia en este debate, panel? La diferencia es que en el mundo de gobierno las imposiciones y las multas y todos estos elementos de incertidumbre se aplican cuando una sola empresa se pasa de la raya. Ejemplo, en España cuando están Movistar, Orange y Yastel en el mercado de telefónica, cuando una de las empresas se pasa de la raya es cuando le ponemos todas estas multas. ¿Cuál es la diferencia? Que lo que dicen es que hay ciertas empresas en el mundo de oposición que no se van a poder adaptar al mercado y van a estar mal. Problema. Lo que ocurre en el mundo de oposición con este enfoque estructural es que todas las empresas se rigen bajo las mismas leyes. Todas las empresas se basan y se rigen sobre las mismas leyes y normativas y no hay una diferencia entre todas las empresas. Por lo tanto, el enfoque desigualitario que ocurre en el mundo de gobierno nunca ocurre en el mundo de oposición cuando todas las empresas se rigen bajo las mismas normas. Si hay una tasa impositiva del 55% para que no haya para que disminuya las barreras de entrada, ocurrirá en el mundo de oposición. Si literalmente queremos hacer que las empresas no abusen del poder, literalmente disminuyéramos y diríamos que literalmente ninguna empresa telefónica ponga a más de 100 euros la tarifa del wifi. Eso es lo que ocurre en el mundo de oposición y por eso no hay elementos de desigualdad. Ya te he explicado el principal problema del enfoque en cuanto a la estrategia de alta de gobierno. Segundo, vamos a refutar diferentes elementos porque creo que hay que ponderar ambos casos. Primero, hay que entender por qué literalmente no hay tanto entorpecimiento como lo que explicaban en Alta de Gobierno. Alta de Gobierno sobreimpactaba cuando explicaba que literalmente todo, y ahora después de el POI, a diferencia de Ángelo. Lo que pasa que es que literalmente ellos me dicen que en mi mundo hay un gran entorpecimiento y ninguna de las empresas se va a poder adaptar y literalmente se van a poner grandes imposiciones. Problema. Dos problemas para explicar por qué no hay tanto entorpecimiento en el mundo de oposición. Primero, porque literalmente hay incentivos por parte de los estados para que estas empresas funcionen porque son, como ellos decían, grandes sectores de la economía. De nada me sirve ponerle, literalmente, cargarme a Avianca o cargarme a grandes sectores de vuelos cuando esto entorpece y malinterpreta el bienestar de la población. El Estado tiene que estar legitimado por el estado de bienestar y legitimado por parte de las personas. De nada me interesa, como Estado de España, cargarme a Iberia y que literalmente las personas no pueden irse de vuelos a París. Por lo tanto, me interesa que estas personas y estas empresas tengan poder. Segundo, porque literalmente si tengo que joder a alguien, prefiero joder ante las literalmente si jodo a las empresas, estas empresas son sumamente grandes. En el mundo en el cual en el mundo de gobierno tengo capacidad de adaptabilidad a estas circunstancias y no hay escenario de incertidumbre, lo más seguro es que estas empresas tengan al grande margen de beneficio. No entiendo por qué literalmente tenemos que poner en el escenario en el cual una empresa quiebra, literalmente como los que me explicaban antes de gobierno. No creo que todas las empresas quiebren y si una empresa quiebra me da igual porque literalmente hay 5 empresas más que están funcionando en el mismo mercado. No entiendo por qué literalmente todas las empresas, si todas se rigen bajo la misma norma, todas las empresas fueran a quebrar en el escenario de oposición. Pero es que en segundo lugar, ¿por qué? Y esto empezamos con lo de los inversores, que esto ya es en plan en cuanto a sostenibilidad de la empresa y por qué hay mayores inversores en el mundo de oposición. Y esto es una explicación súper simple que literalmente aquí viene la tierra quemada abajo de oposición. Y es que los inversores se basan en 2 elementos para poder invertir en las empresas. Uno es en cuanto a asunción de riesgo y 2 en cuanto a capacidad de beneficio. La primera de ellas, asunción de riesgo. Ya te ha demostrado, Samu, cómo no hay un barómetro para medir en qué punto yo literalmente me paso de la raya y literalmente estoy siendo una empresa abusadora. Yo como Telefónica no sé si pongo literalmente los precios a 15 o si pongo los precios a 17, hasta qué punto me estoy abusando del mercado. Por lo tanto, los inversores ven que en el mundo de gobierno hay una capacidad de incertidumbre porque no sé cuándo yo literalmente he invertido 15 euros en Telefónica y de repente el Estado le pone le pone un impuesto súper grande a estas empresas. Por lo tanto, los inversores hay una menos tendencia a la inversión y a la inversión en el mundo de gobierno cuando los inversores no pueden prever qué es lo que va a ocurrir con las empresas porque no tienen una capacidad de prever cuáles son las inversiones. Van a preferir invertir en mercados de competencia perfecta y en mercados monopólicos porque son muchísimo más seguros que los mercados oligopólicos. ¿Qué es lo que ocurre en el mundo de oposición en contrapartida? En el mundo de oposición en contrapartida ya creo que es suficientemente explicado cómo estas leyes son estructurales y son leyes más que aplican como a reducción o restricción de beneficios. Incluso si en vez de ganar 10 millones de euros, panel, gano 5 millones de euros, por lo menos esos 5 millones de euros yo como inversor sé que los voy a ganar. Prefiero literalmente invertir en una menos empresa que me genere menos beneficios, pero que literalmente me los vaya a generar antes que una empresa que literalmente puede quebrar, bueno, o no pueda quebrar o puede entrar en recensión de aquí a mañana. Por lo tanto, vemos como la incertidumbre para los inversores es mucho mayor en el mundo de gobierno. Pero es que en tercer lugar, porque literalmente, y esto es extendiendo el caso que decía Samu. Ya te he explicado, Samu, cómo literalmente hay menor incertidumbre, hay menor incertidumbre y hay mejor estructura empresarial en el mundo de oposición. Pero es que en segundo lugar, bueno, voy a la baja.
Rápido, rápido. tan fuertes de que el Estado no intervenga en el mercado. Solo en mi lado de la casa tengo la legitimidad para hacerlo, porque tengo pruebas, porque le estoy mostrando a la población que hicieron mal. No, al revés, en tu lado no tienes pruebas, porque literalmente no es un barómetro de medición para saber hasta qué punto una empresa se pasa o no se pasa en la raya. Literalmente es un barómetro tremendamente subjetivo que no sabes literalmente y nunca vas a estar legitimado, porque literalmente, ¿por qué cuando tenía 17 euros esta empresa Iberia tiene que quebrar y tengo que poner la multa? Y por qué literalmente a Bianca, que lo pone 15 euros, le tengo que multar. Por lo tanto, la legitimidad del Estado no se da a ninguno de los mundos. Ahora, vamos a extender el caso de Samu, porque literalmente ya te he explicado por qué hay mayor estabilidad. Segundo, y esto es algo que literalmente ya con esto ya le ganó a gobierno, porque el gobierno no me explica cómo estas empresas pueden mejorar la situación empresarial y la situación del país. ¿Por qué? Porque en el mundo de oposición va a haber mayor inversión y va a haber mayor innovación de cara a largo plazo. Cuando yo me tengo que adaptar y tengo que hacer esfuerzos como empresa para adaptarme a estas condiciones que me impone el mercado, lo más seguro es que tenga que tener incentivos para investigar cómo maximizar los beneficios. Tenga mayores incentivos a cómo hacer estudios de mercado sobre cómo puedo maximizar mis beneficios y todos estos elementos. ¿Por qué? Porque puedo maximizar mis beneficios a largo plazo porque las condiciones van a ser constantes. Por lo tanto, en el mundo de oposición tenemos una tendencia por parte de las empresas para intentar seguir mejorando e innovando, porque literalmente puedo saber que puedo estar de aquí a 5 años dentro del tejido empresarial y ahora me tengo que adaptar a una situación un poco más restringida. En ese momento tengo que tener como empresa esfuerzos y estudios para poder maximizar los impuestos. Pero es que, y con esto creo que ya le hemos ganado alta de gobierno, pero es que igualmente, ¿por qué ponderando lo de los trabajadores en estos 30 segundos y por qué pondero el bienestar empresarial? ¿Por qué? Porque prefiero tener 5 trabajadores y que estos trabajadores trabajen bien frente a tener 7 trabajadores y cuando se disminuyan los precios, cuando se disminuyan los beneficios, tener que hacer recorte empresarial. Panel. Esto no es una moción sobre en qué mundo le di trabajo a más personas. Esto debe ser estabilidad empresarial porque hay personas que comen y dependen de este trabajo. Dependen de este trabajo para darle de comer a sus hijos y dependen de este trabajo para poder mantenerse a largo plazo. Si mi mundo te demuestro cómo hay 5 personas que van a poder estar bien y van a estar cool sin incertidumbre, es cuando puedo mejorar y puedo ganar el gobierno en contrapartida. Si alta de gobierno simplemente se basa literalmente en sobreimpacto sobre cómo estas empresas van a quebrar, ya te he explicado cómo literalmente si una empresa quiebra, hay 5 que la están manteniendo en el mercado, pero es que en segundo lugar, cómo estas empresas pueden innovar y mejorar a largo plazo, pero es que en tercer lugar, cómo no hay un barómetro de medición, porque cuando en el mundo de gobierno no se pueden imponer multas, de sobra ganamos alta posición. Bueno, muchas gracias por esa intervención. Ahora invitamos a miembro de gobierno. Miembro de gobierno. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Sí. Ya. Dame un segundo. Listo. Primero, Oli, a todas las personas. La buena, muchas gracias. Gran ronda. KM, picos, donde lo reciban. Panel, creo que hay una gran tensión con mi alta que hay que resolver. Creo que hay dudas factibles de cómo es que los oligopolios en específico terminan haciendo cosas buenas o por qué permitimos en esas operaciones, pero en especial hay dudas razonables sobre la efectividad de la disuasión. Se nos dice que al final en nuestra alta que la disuasión es positiva al final porque yo efectúo un castigo en una empresa y esto hace que otros mercados no lo terminan siguiendo. Yo no entiendo por qué tengo las capacidades narrativas, no entiendo cómo tengo los mecanismos de investigación y no entiendo por qué tengo la legitimidad, algo que le pide tanto la alta como la baja. Creo que eso es necesario para responder y poder ganar este debate. Creo que de esta manera entendamos bien cómo se terminan dando esos mercados oligopólicos, aceptamos que en la generalidad hay una afectación al consumidor tanto en los precios, en los avances, en los accesos, en cómo se terminan poniendo esos precios, en cómo yo termino accediendo, no sé, a una mejor vacuna, a una mejor farmacéutica, por ejemplo, para que me termine produciendo las pastillas, o un mejor motor del carro porque a veces no les beneficia para sus empresas. Creo que en efecto hay una duda de que tanto estas empresas realmente velan por el máximo de ese consumidor. Creo que en el mejor de los casos termina teniendo incentivos para que no todo se vaya a la mierda, pero creo que hay que entender y menguar cómo es que nuestros castigos ante esos avisos sí terminan siendo efectivos.
¿Cómo se terminan dando estos abusos para que no le compren a la alta de oposición? Que simplemente no tenemos datos y somos un Estado inútil que no sabe cómo poner básicamente regulaciones. ¿Cómo funcionan nuestras regulaciones o cómo funcionan esos castigos a esos abusos? Primero, panel, creo que es evidente que no simplemente porque alguien le suba $1 o un inversor llegue a una empresa yo le voy a poner un abuso. Creo que hay una investigación particular y casuística, entender realmente hasta qué punto, por ejemplo, una empresa con X magnitud que haga tanta capacidad de operaciones y termine comprando 7 empresas en un día, 8 empresas en un día de tal magnitud, termina siendo problemático y termina siendo un abuso. Creo que es poco probable, ya hemos hablado de cómo no hay incentivos del Estado, de que simplemente pues compraron una empresa pequeña y ya por eso le va a meter sanciones. Creo que es altamente problemático, creo que es probable que es cuando existe una afectación de ese abuso, es cuando los vuelos, por ejemplo, están supremamente inflados y la gente muestra cómo es problemático, es cuando no puedo acceder, por ejemplo, a medicamentos. Creo que sí tengo los mecanismos para darme cuenta y para que estas situaciones se adapten. Creo que si no tenemos los mecanismos, por ejemplo, para que se adapten, su mundo es altamente simétrico. Creo que si yo estoy controlando las operaciones que nunca se entiende realmente cómo son o por qué son efectivas, creo que de la misma forma no tendría los mecanismos para entender las particularidades de las empresas y por qué este control de operaciones no terminaría afectando a empresas pequeñas que terminan intentando entrar a estos oligopolios. Creo que en el mejor de sus casos es simétrico. Entendamos entonces cómo se terminan dando estos castigos, panel. Creo que esos castigos no solamente son te mete una multa o retrocede, por ejemplo, esa operación. Creo que esos castigos tienen que ver con la coordinación conjunta, entendiendo que las empresas en la actualidad terminan estando en muchos países o terminan teniendo amplio control de los mercados, que son, por ejemplo, los productores de motores de casi todo el mundo, de al menos la mitad del mundo. Creo que cuando entendemos eso, entendemos que hay incentivos no solamente para ese tipo de castigos, que pueden solamente ser plata, que incluso nos podrían decir que pues las empresas los pagan, pero creo que en el verdadero caso yo les impido entrar al mercado. Por ejemplo, pensemos cuando Italia le decía a ChatGPT que no iba a pues, seguir o que querían sacar a TikTok. Creo que esto es importante porque muestra realmente cómo se evita que sigan manteniendo sus operaciones y que terminen sacando rédito. Cuando les quito sus publicidades de mi país, cuando se generan narrativas plausibles desde el Estado para que no sigan procesos de compra o invierto en otras empresas para que terminen tomando su mercado. Creo que esto les afecta realmente y sí termina siendo un mecanismo disuasorio porque afecta directamente a los sistemas de producción, no solamente en que tengan que sacar una plata ya, sino que les afecta a largo plazo, a corto plazo en sus ventas y en su capacidad. Creo que tenemos mecanismos plausibles para generar estos castigos porque hay unos efectos de gestión específicamente sobre estas empresas que no solamente son altamente globalizadas, sino que al final ya tenemos procesos de investigaciones, legislaciones para entender cómo son sus procesos fiscales, para entender cuáles son sus movimientos, para entender la magnitud de estos mismos movimientos y hay unos esfuerzos narrativos significativos de llevar esto en cadena. Panel, creo que esta coordinación es importante y por eso medio mundo en algún momento se preguntó si también prohibiría a empresas como TikTok por otros motivos, pero creo que termina siendo analógico. Creo que en general lo que permite eso es entender cómo la coordinación entre distintos entes permite que el castigo no solamente exista, sino que sea efectivo y termine disuadiendo de manera positiva y genere procesos al final de adaptación o muestre que son cambios complejos. Creo que en nuestro sistema sí entendemos esos cambios complejos, sí entendemos esas particularidades, cosa que no termina pasando en gobierno. Creo que de otra manera, panel, entendamos cómo este proceso termina siendo altamente legítimo. Ya entendemos al final cómo estos castigos, primero tengo los mecanismos de investigación que ya han sido históricamente creados por esos estados, tengo mecanismos de coordinación y además he mostrado cómo estos castigos sí tienen distintas aristas. Pero cómo termina siendo legítima esta medida, creo que desde mi alto se les dice, sí se puede hacer, sí a los estados les interesa, no entiendo. Creo que en la actualidad lo que pasa es que existe una gran narrativa capitalista que ha sido instaurada por las empresas y por los mismos estados de que el libre mercado es altamente positivo, de que necesitamos a las empresas y que son las empresas el actor que tiene conocimiento sobre el mismo mercado. Eso hace que los estados intervencionistas suelan tener crisis en las mismas de legitimidad de sus políticas y que las presiones de las empresas sean mucho más altas. ¿Por qué esta narrativa ha calado en la gente, panel? Porque han visto históricamente un estado como un estado incapaz de administrar, un estado que es capaz de hacer leyes, sí, un estado que es capaz de meterse en asuntos internacionales, sí, pero un estado que, por ejemplo, tiene un horrible sector de salud o un horrible sector de educación y no es capaz de dar servicios. Creo que esa es la narrativa actual que tiene la gente y la percepción sobre el Estado a nivel material, que hace que sea mucho más probable que si simplemente yo hago un control de operaciones en abstracto o hago un control de, voy a poner estos impuestos en general para que ninguna empresa, ni la que ya tiene el oligopolio, ni ninguna otra nueva, que en especie me parece altamente injusto y no es una medida generalizada ni igualitaria. Creo que lo que hace es que la gente perciba que el Estado se está inmiscuyendo sin ningún tipo de prueba y sin ningún tipo de capacidad. Creo que esto hace realmente que sea mucho menos legítimo y que tenga mucho menos apoyo, pero antes alta.
en un mundo el Estado pone diferentes elementos. ¿Qué pasa? Que la legitimidad no es un barómetro para ganar o no ganar este debate, porque tenemos un mundo de legitimidad. Lo que más me importa en este momento es el desarrollo y situación empresarial, porque es lo que Panel, más me afecta a los importa consumidores. mucho la legitimidad porque son al final quienes se terminan aplicando estas distintas medidas. Creo que qué pasa cuando estos mecanismos no tienen legitimidad y cómo se ve en su mundo. Creo que cuando yo no tengo muestras materiales de los daños fácticos, cuando yo no les muestro, miren, es que le estoy tirando mierda a esta empresa porque miren cómo tiene los vuelos, sino simplemente les digan, hay una posibilidad plausible que yo como Estado les puedo asegurar a ustedes. Creo que lo que termina pasando es, primero, hay una pérdida de legitimidad y termina habiendo un coste político que es mucho más difícil que yo aplique medidas en un lado de la casa. Creo que hay una presión de que esa población va a estar en contra de esas mismas medidas o no entiende por qué son necesarias. Creo que eso hace que haya un costo político, haya menos incentivo para realizar políticas o controles de las operaciones que primero sean fuertes, pero dos, hay mucha más necesidad de que hayan pesos y contrapesos en términos de cómo sean estas medidas. Creo que si yo incluso como actor político asumo que hay un costo de efectuar estas medidas, creo que lo que pasa es que hay un montón de actores queriéndose ganar esa misma población que está en contra o que suele desconfiar, y es mucho más difícil que se terminen efectuando que sean legítimas. Creo que las empresas se aprovechan de estas narrativas, mueven su capacidad narrativa para decir, miren cómo el Estado se está metiendo, esto no es legítimo. Creo que es problemático porque son al final quienes efectúan las medidas y quienes demuestran que es efectivo para disuadir los abusos. Creo que no se prueba esto en alta deposición. Muchas gracias. Ahora invitamos a miembro de oposición. Oli, pues solo como para ir probando mi audio. Esta es la única dedicatoria que no me puedo arriesgar a no pasar. Este torneo desde el principio, Tito y yo acordamos que estaba dedicado a Grecia. Existir en un circuito sin Grecia va a ser siempre difícil, pero si seguimos aquí es porque las cosas que nos ha enseñado siempre van a estar para nosotros. Así que gracias, circuito, por estar como unido en estos momentos. Y pues nada, Grecia, disfrútalo en donde quiera que estés. Va. Uy. Empiezo en 3, 2, 1. Para explicar por qué se configura una mejor industria a largo plazo, primero vamos a diferenciarnos de la explicación de nuestra Cámara Alta. Creo que las explicaciones de Manu ya responden a por qué su construcción es problemática. Es decir, es poco plausible pensar que las regulaciones por parte del Estado en el mundo de gobierno van a ser poco certeras. El Estado tiene incentivos para que las regulaciones sean claras. La comparativa está en que prefiero tener regulaciones desde el principio que ponga el Estado versus las regulaciones explícitas o implícitas que ponen el oligopolio. Las mismas explicaciones de Manu nos explican esto, ¿no? Los estados tienen incentivos a ser transparentes, a ser claros. No entiendo por qué los oligopolios tienen estos incentivos, sobre todo cuando quieren sacar a las empresas de cierto tipo de espacios. Todo lo demás, pues tierra quemada, creo que no, van a ver todos nuestros caminos. El fortalecimiento de la competencia. Primero, las facilidades diferenciadas para quienes compiten, que ya había introducido en un punto de información. Segundo, es cierto lo que dice Adrián, los oligopolios tienen incentivos a bajar los precios, pero panel, pregúntense por qué. Lo hacen para reafirmar su posición dominante, para quebrar a los nuevos competidores, porque saben que los oligopolios sí pueden mantener esos precios bajos, los competidores no pueden mantener esos precios bajos, sacan a la competencia y después regresan a la normalidad. El costo de oportunidad no es asumible, es decir, no hay un beneficio tan significativo para los consumidores por tener precios bajos cierta cantidad de tiempo cuando esto implica sacar a la competencia. ¿Por qué? Por el tercer punto que tiene que ver con la calidad. Es comparativamente mejor en mi mundo porque hay más incentivos para incentivar los procesos de eficiencia. Es decir, lo que pasa en un mercado con competencia alta no oligopólica es que las empresas tienen incentivos a buscar que sus precios sean más bajos y estén compaginados con la calidad para pues tener procesos más eficientes, pero para tener productos de mejor calidad. La comparativa es que la ineficiencia se puede mantener en el mundo de gobierno porque se traslada el costo a los consumidores en el precio final, en lugar de asumirla como parte de los costos de las empresas, y consecuentemente no se puede seguir perpetuando esta situación que genera poder en el mercado. Estas son explicaciones muy claras sobre por qué estamos mejor en nuestro mundo, pero vamos a chocar mejor con los gobiernos. Primero, creo que es muy importante entender que estos daños que se quiere evitar, primero en el corto plazo, es decir, en el proceso en el cual estoy teniendo esos daños y poniendo medidas de regulación para quitar esos daños, son significativos. Y segundo, no hay explicaciones en alta de gobierno respecto a por qué una vez que sí quiero eficientar estas medidas van a poder llevarse a cabo. Es decir, hay ciertas problemáticas, pongo medidas de contención y las problemáticas se resuelven, no explicaciones de por qué. Baja de gobierno encuentra esta falla en alta de gobierno, pero
pongan mucha atención a las notas que tienen sobre el discurso de Manu porque son explicaciones descriptivas, es decir, Manu demuestra cómo se van a ver estos mecanismos, no explica por qué estos mecanismos van a ser eficientes. Enumerar o graficar no es lo mismo a justificar y demostrar. En ese sentido, creo que es muy importante primero entender que las multas funcionan con una lógica de tracción, no con un enfoque de reparación. Es decir, las multas van al Estado, no son una compensación directa a las personas que se ven afectadas por varias razones que tienen que ver con el proceso logístico. Es decir, la cuantificación de las afectaciones a las personas que reciben el daño directo son complejas, el entendimiento cualitativo de las afectaciones es completamente difícil de individualizar y entender el grado de detalle colaborativo es muy difícil, por eso lo que vemos es que normalmente las multas van al Estado y el Estado puede hacer cierto tipo de procesos estructurales, pero no beneficia a las personas. Esto es importante cuando reconocemos que los daños de calidad pueden implicar afectaciones a la salud y el bienestar de las personas, que la fluctuación de precios genera daños psicológicos como ansiedad financiera o precariedad por la planeación ajustada, que quienes invierten en las competencias y son rotos tienen pérdidas económicas inasumibles y además tenemos el daño de ya nadie quiere hacer, por ejemplo, startups porque están viendo todas estas rupturas. Es decir, el proceso en el cual estamos tomando medidas para gestionar o reaccionar a una situación no elimina los daños que se están dando a todas estas personas y creo que estas explicaciones demuestran por qué son importantes en sí mismos como para así poder evitarlos. Pero después vamos a por qué los detractores son insuficientes, que es otra vez, Alta de Gobierno reconoce que sí hay ciertas situaciones en las cuales voy a querer parar a estos oligopolios, pero las explicaciones no son suficientes para entender que voy a tener la capacidad de parar a estos oligopolios. Primero, creo que es importante entender que las condiciones para sancionar no son tan fuertes en comparación a los beneficios que obtienen los oligopolios. Es decir, es muy importante reconocer que los procesos de sanción son largos. Tengo que hacer investigación, tengo que recolectar pruebas. Siempre hay apertura a procesos de apelaciones y esto significa que entre que creo que hay una situación problemática y pongo una medida para eliminar esa situación problemática y retiro esa medida, las empresas ya están haciendo ingresos que son importantes y que generalmente son elevados y están dispuestos a asumir ese riesgo por el costo de oportunidad. Pero la segunda es que no hay diferenciación, es decir, todas las empresas de los oligopolios se ven igualmente afectadas porque no hay razones para pensar que las afectaciones serían diferenciadas. Entonces no implica un detrimento significativo porque, ok, yo estoy pagando una multa, pero la otra empresa con la que compito está también pagando una multa. Entonces, si suben mis precios a consecuencia de la multa, los precios de las otras empresas también van a subir a consecuencia de la multa y eso no va a ser una razón para que yo tenga una afectación directa. En ese sentido, es muy importante pensar que la efectividad se ve afectada por una lógica muy simple. Es decir, en el mundo de gobierno le estamos dando poder al bullying para que se asente en su posición de poder y consecuentemente no podamos construir redes para poder tumbar al bully de ese espacio. Antes de explicar esta lógica, punto a la alta porque si no se me va a ir el tiempo. Marce, en ambos lados hay dudas de la capacidad de control y parar a estos oligopolios. Por lo tanto, el nivel de desarrollo y mejoría de condiciones económicas es muy importante que ya les mostramos por qué se puede ver muy afectado en su lado. No hay dudas iguales de la capacidad. Es decir, no es lo mismo un Estado que está compitiendo con empresas que están establecidas hasta la raíz de la estructura del mercado, a estados que están compitiendo con empresas que tienen cierto grado de poder, pero no tienen tanta arraigación o tanto arraigo en el mercado como pasa en su mundo. Es decir, o sea, esta explicación que iba a presentar responde al punto de información, no es ignorar el punto de información. En el mundo de gobierno normalizamos las condiciones que generan beneficios a las empresas oligopólicas a causa o a costa de daños a las personas consumidoras. Es decir, normalizamos la fluctuación en el precio, normalizamos estar haciendo una especie de dumping para competir, normalizamos, por ejemplo, hacer ciertas situaciones como de contener los productos para que aumente la demanda. En ese sentido, vamos poco a poco dándole más poder a las empresas para que las empresas se vuelvan más poderosas. Este empoderamiento no solo hace imposible que, o más difícil comparativamente que otras empresas, nuevas empresas estén entrando, sino hacen que la competencia Estado-empresa sea mucho más difícil. Noten cómo Ángel lo dice, es muy probable que las empresas en el mundo de oposición encuentren formas de saltarse el control, también pasa de su lado, y noten cómo las descripciones que hace Manu no son análisis para responder a estos puntos. Muy orgullosa de oponer en este debate. Muchas gracias por esa intervención. Ahora invitamos a Látigo de Gobierno.
¿Se me escucha bien? Sí. Vale. Panel, diferenciaciones claras con mi cámara alta. Lo que mi alta les intenta explicar es, uno, cómo dentro de la materialidad estos oligopolios pueden traer beneficios plausibles para los lugares y cómo al final las condiciones o las estructuras y medidas de la contraparte entorpecen este tipo como de beneficios que pueden traer los monopolios. Creo que aquí hay dos tensiones plausibles con el caso de mi alta, que son dudas razonables que hacen las posiciones. Es uno, dentro de la materialidad los estados no son estúpidos y por lo tanto, sí, probablemente el monopolio o el oligopolio va a traer beneficios dentro de la economía o esta medida oligopólica va a traer beneficios dentro de la economía, pues probablemente no la vaya a bloquear, pero la otra duda razonable que traen las altas es como dentro de la materialidad de estos oligopolios si tienen las capacidades o si tienen los incentivos para hacer cosas buenas, ¿cierto? Creo que la baja, la contraparte, tiene dudas razonables sobre el caso de mi alta en términos de cómo dentro de la materialidad las medidas que hacen los oligopolios al final dan un daño más a largo plazo y generan un daño más a largo plazo. Miren, para que el caso de mi alta funcione, esto tiene que ser verdad, porque si no, no hay una explicación plausible de cómo dentro de la materialidad, uno, las medidas disuasorias de nuestro lado de la casa sí no son lo suficientemente fuertes, pero como dos, los estados tienen las capacidades para implementarlas. Dos puntos que Manu se especifica en esta parte. Uno, como dentro de la materialidad sí hay una mayor probabilidad de generar una disuasión. Miren, panel, creo que mi alta les dice, les vamos a poner multa, les vamos a poner impuestos, eso tiene un costo económico, pero Manu sí es un análisis de cómo dentro de la materialidad eso genera un costo estructural dentro de las empresas. Y es que, uno, Manu les explica cómo es extremadamente probable que estas empresas no tengan incentivos a, por ejemplo, perder mercados que son extremadamente grandes o generar o ayudar que estas o dejar que estas otras competidores que ya tienen, que están instalados en el mercado, puedan obtener ventaja. Eso sí hace que exista una situación plausible para estas cosas, pero también Manu les explica cómo dentro de la materialidad hay una mayor probabilidad de que el Estado tenga capacidad para generar estas investigaciones, ¿cierto? Creo que Manu les explica cómo dentro de la materialidad los Estados tienen lógicas de colaboración para poder enfrentar este tipo de peleas que son gigantes. Sí, probablemente yo como España no sea capaz de enfrentarme a Iberia, pero sí como Unión Europea. Creo que cuando Manu les explica eso es cuando entiendo cómo estos Estados sí tienen las herramientas que de manera histórica han podido investigar este tipo de empresas, pero dos, cómo dentro de la materialidad sí existe una estructuralidad en términos de la disuasión. Cuando yo entiendo que existe una estructuralidad en términos de la disuasión, es cuando entiendo cómo yo puedo generar o puedo tener medidas plausibles para que estas personas no lo hagan o por lo menos se lo piensen dos veces en términos de disuasión. Pero dos, creo que Manu sí te explica cómo de manera importante es legítimo. Es que, ojo, cuando entendemos que vivimos en un mundo extremadamente capitalista, donde las empresas tienen un poder narrativo impresionante, porque tienen una gran capacidad de generar publicidad, porque tienen una gran capacidad de generar e instaurar narrativas dentro de la sociedad, que es lo que te dice Manu, es cuando entendemos cómo la legitimidad para generar este tipo de regulaciones es extremadamente importante, ¿cierto? ¿Cómo se ve la legitimidad? ¿Cómo se ve la falta de legitimidad, panel? Se ve como personas en el Congreso queriendo que no pasen este tipo de políticas, porque literalmente quieren adueñarse de la cantidad de votantes que piensan que eso está mal, ¿cierto? Se ve como una mayor oposición a este tipo de medidas, se ve como mayores contrapesos a este tipo de medidas y una mayor dificultad a que pasen. Yo cuando entiendo que una medida tiene más legitimidad y que en específico la nuestra tiene más legitimidad es cuando entiendo cuando estas medidas son más posibles de pasar dentro del Congreso, cuando estas medidas son más legítimas para las personas y es más probable que las apoyen y por lo tanto sean más probables que el Estado tenga mayores capacidades, uno, de presupuesto para poder aplicarla, ¿cierto? Porque si la medida no es legítima, es poco probable que los entes de control me dejen tener mucho presupuesto para la misma, ¿cierto? Pero creo que dentro de la materialidad es una mejor medida, una medida mucho más aplicable y por lo tanto una medida mucho más efectiva dentro de la materialidad. Eso es extremadamente necesario para entender el caso Mi Alta, porque inclusive aunque hubieran explicado lo disuasorio, aunque inclusive aunque hubieran explicado las medidas de disuasión porque son efectivas, si no las pueden aplicar, si no tienen por lo menos mayor probabilidad de aplicarlas que lo de la contraparte, su caso no tiene sentido, no tiene impacto. Ahora, ¿cómo entra la alta la contraparte este debate, panel, y cómo le ganamos, panel? Miren, que dice la alta la contraparte es uno, cómo entra la materialidad. Es probable que este tipo de medidas genere una estructura de permanencia y las empresas pueden adaptarse a él. Creo que esto es extremadamente poco probable, panel, y inclusive aunque no fuese poco probable en comparativa es simétrico, ¿cierto? Creo que dentro de la materialidad las empresas también podrían adaptarse, podrían buscar huecos plausibles para saltarse las medidas de la contraparte, que, ojo, no tengo ni idea cómo funcionan porque la alta la contraparte nunca me lo explicó, pero digamos que sí. Creo que dentro de la materialidad entonces es en el peor caso simétrico, ¿cierto? Las empresas siempre van a tener el incentivo para intentar saltar este tipo de regulaciones, pero en mi lado de la casa por lo menos tengo la legitimidad para seguirlas aplicando, ¿cierto? Tengo la legitimidad y el data significativo contra estas personas para intentar aplicarlas de una mejor manera, ¿cierto? Tengo el apoyo de las personas para seguir aplicándolo en comparativa con la contraparte de intervención.
intervencionista, pero dos, creo que dentro de la materialidad sí hay formas de mostrar cómo las empresas se ponen al mercado, no es que le suba $3 al tiquete de avión o $3 a la factura electrónica, las normalmente, o sea, los estados no generan juicios en abstracto y no generan multas en abstractos de manera oligopólica, simplemente porque, se pasó cierto punto, ¿cierto? Los estados tienen cargas de la prueba para demostrar y tienen incentivos para demostrar que afecta directamente la vida de las personas, como por ejemplo, que las personas ya no pueden acceder a las pastillas que necesitan para su enfermedad o que no tengan la capacidad de volar dentro de la maternidad, ¿cierto? Creo que en abstracto no se miran estas multas, sino se miran en comparación, se miran en cómo afectan a la vida de las personas, ¿cierto? Creo que es muy fácil entender cómo el Estado sí tiene herramientas plausibles y de manera de, uno, conocimiento de su población, pero dos, las herramientas e instituciones plausibles en términos de datos para acceder a la forma en la que este tipo de cosas afecta a la vida de las personas, ¿cierto? Pero dos, creo que el castigo no es de repente, es ridículo pensar que el Estado va a simplemente poner una multa y ya, el Estado tiene cargas de la prueba y tiene juicios que tienen que generar de manera plausible para demostrar este tipo de cosas. La empresa, por lo tanto, tiene la capacidad de prever y ha tenido la capacidad de prever cómo se ha visto esto, pero dos, creo que es poco probable que yo vaya a limitar la producción, ¿cierto? Creo que es poco probable que yo vaya a dejar de tomar decisiones dentro que afecten mi manera productiva, porque dentro de la materialidad, las cosas que generan las cosas que generan este tipo de multas son cosas extremadamente amplias o extremadamente grandes que afectan la vida de la población, no son las operaciones del día a día, ¿cierto? Creo que es poco probable que esto suceda, pero antes dime, Alta, si tienes algún punto. En ambos mundos, las personas y las empresas y los gobiernos tienen una percepción de que los oligopolios son malos e implementan malas cosas para las personas. En ambos mundos, los gobiernos tienen incentivos como para legitimar todo estos elementos. Si tú me pudieras demostrar cómo estas personas tienen barómetros efectivos como para medirlo, estarías en un mundo Dentro de la soviético. materialidad ya te he explicado cómo es probable que las empresas tengan poder narrativo para instaurarse como que son beneficiosas dentro de la sociedad. Creo que es poco probable que las personas, en específico las personas del común, tengan la capacidad de entender cómo los oligopolios les hacen daño de manera plausible o cómo los oligopolios terminan generando. Solo sucede cuando el Estado les presenta pruebas y les tiene que explicar de manera uno a uno cómo esto funciona. En tu lado de la casa el Estado no presenta las pruebas, no tiene que hacer estos tipos de procesos, es poco probable que las personas lo entiendan, por lo tanto les escala más el control narrativo de las empresas. Ahora, ¿cómo creo que entre la materialidad es poco probable que todas las empresas se rijan bajo las mismas normas? Creo que en tu lado de la casa las particularidades se ven mucho peor, ¿cierto? Creo que en tu lado de la casa, cuando tengo normas generales donde este tipo de cosas se terminan dando, las particularidades dentro de estas mías son mucho peor dentro de la materialidad. Ahora, ¿cómo entra la baja la contraparte de este debate panel? Es que creo que la baja la contraparte hace un excelente trabajo intentando mostrar las dificultades que pueden traer este tipo de sanciones, pero nunca nos explica y nos muestra dentro de la materialidad cómo las normas o la concentración o el control de este tipo de operaciones sí puede traer beneficios más plausibles, ¿cierto? Creo que también necesito un mismo grado de investigación para aplicar esos otros tipos de normas y por eso también es a largo plazo, cuando yo entiendo que entonces del lado de la casa de la contraparte tengo que entender las especificidades de cada empresa para poder generar normas de mercado que eviten este tipo de junte implícito. Creo que dentro de la materialidad también genera un costo de oportunidad extremadamente grande. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esa intervención. Ahora invitamos al látigo de oposición. Nada más para saber si me escuchan, panel. Sí, se escucha. Bien. Comienzo en 3, 2, 1. Panel, creo que hay dos explicaciones que me hace falta de las cámaras de gobierno. La primera es cómo es que incluso en su mejor escenario, una reparación del daño a partir de la obtención de beneficios fiscales al Estado por estas multas o sanciones se traduce en una no repetición de la falta. Creo que la reparación solamente tiene sentido cuando hay también una no repetición del daño. Segundo, no entiendo por qué es que las empresas tienen más incentivos a innovar, a mejorar, a hacer más efectivos sus procesos de producción en industrias y mercados que les permiten controlar y hacer lo que se les dé la gana cuando se les dé la gana. Creo que por eso los dos puntos de Marcela son los más importantes en el debate. En primer lugar, porque me permiten entender cuál es el enfoque de protección a los consumidores que es el idóneo cuando estamos enfrentándonos a mercados oligopólicos. Creo que aquí lo más importante es la temporalidad de la medida. Es evidente, y así lo hemos acordado en el debate, que los mecanismos de los gobiernos funcionan y actúan únicamente cuando estas empresas oligopólicas incurren en una actividad prohibida y por lo tanto se activa la sanción. Creo que la baja de gobierno hace un buen trabajo en describir cómo funciona esto. Nosotros lo asumimos y lo compramos como tal. Creo que aquí lo importante es que hay una reacción únicamente cuando ya existe un daño.
Por el contrario, lo que nos propone el enfoque estructural es una intervención y un diseño mucho más directo del gobierno para que entonces se prohíban o se regulan las actividades y los elementos propios de esta industria oligopólica que son proclives de abuso. ¿Qué es la relevancia de esta diferenciación en la temporalidad en la cual se aplica la medida? Que en el lado de gobierno tengo incentivos para la conformación de un círculo vicioso donde la existencia de una sanción que posibilita a las empresas a seguir abusando de sus consumidores y la existencia de un beneficio fiscal al Estado al tener mayores ingresos terminan dando una industria oligopólica con mayores razones para seguir explotando a cambio de que los consumidores sean los que están subsidiando esas sanciones y ese incremento fiscal. ¿Cuál es el impacto de esto? En primer lugar, al no haber una explicación de los gobiernos sobre cómo es que ese dinero recaudado compensa el daño a los consumidores, pero sí haber una explicación proveniente de Marcela de cómo es que ese dinero de todos modos es dinero que los consumidores perdieron y no recuperan, pero además que al tener esta posibilidad de establecer este círculo vicioso de más sanciones para más ingresos, pero yo pago las sanciones porque quiero seguir explotando y sobre todo cuando tenemos estos procesos burocráticos tardados para asignar las sanciones, nos producen tres impactos. Uno, sigo sin evitar los daños. Dos, los consumidores al final con incrementos en los precios o con precios no competitivos son los que pagan finalmente esas sanciones económicas o los que asumen la socialización de que esas sanciones existan. Y tres, en última instancia, al seguir existiendo incentivos para yo seguir abusando porque de todos modos el beneficio existe, son finalmente los consumidores los que están subsidiando mi abuso y los que están subsidiando esto. No hay en el impacto ningún beneficio donde este daño se pueda prevenir. Al menos cuando yo estoy interviniendo en las empresas, puedo tener mayores razones para creer que este impacto se puede prevenir y es precisamente el segundo punto que nos trae Marcela. Antes de eso, Adrián, ¿no estás de acuerdo? Nadie en este debate responde efectivamente a por qué muchas de las medidas que los controles entienden como oligopólicas son súper beneficiosas y necesarias. El grado de certeza de los beneficios están muchísimo mejor en primer gobierno, más aún cuando les hablamos de por qué es probable que lo hagan bien. No hay respuesta en ninguna baja. Nosotros compramos que tu beneficio se reduce a la sanción, pero compramos también que tu beneficio no puede prevenir. Creo que cuando entendemos cómo es que se configuran este tipo de mecanismos en un enfoque estructural a través del discurso de Marcela, con, por ejemplo, básicamente desintegrar el poder de mercado de estas industrias oligopólicas al fragmentar las empresas y poner ciertos segmentos en subasta, al poder sentar canchas parejas para que otros inversionistas o más competidores puedan entrar en condiciones de igualdad y donde básicamente la gestión de las decisiones de esa industria no se realiza de manera discrecional, sino que efectivamente se hace de forma pareja y hay un potencial interés sobre los mecanismos perversos de esta industria. Creo que principalmente eliminamos lo siguiente y ayuda también a entender la respuesta al punto de Adrián. Uno, hay una reducción del poder de mercado, que sí que es cierto que en ocasiones se traduce en una reducción de precios, pero ojo, panel, esto se hace generalmente para competir de manera desleal con los nuevos participantes en la industria, porque estas empresas al tener poder de mercado pueden asumir pérdidas con mayor facilidad, pero lo que vemos es que en el largo plazo, bajo esas condiciones, los precios tienden a crecer, la calidad de los productos tiende a bajar y la escasez de los productos incrementan. Un beneficio de corto plazo en comparación de un daño a largo plazo no es bueno. Creo otra cosa, y es cierto y reconozco lo que nos dice Adrián en su discurso. A veces las industrias en un enfoque estructural van a tener empresas que van a quebrar. Creo que es cierto, pero es que creo que eso ocurre porque las empresas bajo mercados oligopólicos no están acostumbradas a ser eficientes y lo que termina ocurriendo es que la ineficiencia de sus procesos productivos la trasladan en incrementos al precio final a los consumidores. Creo que en un mercado donde hay una mayor intervención estatal y donde las empresas ya no pueden trasladar esa ineficiencia a los precios finales de los consumidores, es donde entendemos de mejor manera
cómo es que hay una protección al prevenir del daño, pero cómo es que también hay mayores incentivos a que nuevos participantes bajo cancha pareja, bajo la posibilidad de competir con productos diferenciados, más baratos, de mayor calidad y no simplemente bajo el abuso y uso de sus poderes de mercado, tienen un impacto sobre cómo es que estas industrias pueden crecer. A mí me da lo mismo si el Estado nos da evidencia, como lo dice la baja de gobierno, sobre cómo es que ciertos productos son malos, cuando no tengo opciones de recurrir a otros productos porque en oligopolio hay escasez y no tengo opciones. A mí me da lo mismo porque las sanciones no me queda claro cómo es que pueden prevenir esto. A mí me da lo mismo si la percepción de la gente en un estado interventor es problemático cuando al final el daño sigue estando ahí. Creo que bajo estas condiciones sí y siempre sí va a ser preferible la intervención del Estado de manera estructural. Muchas gracias por esa intervención y muchas gracias a todas las personas por el debate. Vamos a deliberar y pueden ir a la sala de anuncios para que luego les demos los resultados.